buen género el rock, ¿no? La verdad es que vos sabés que venía de camino al estudio y venía escuchando un par de temas de rock que me pasó mi papá y me puse a pensar cómo en aquellos tiempos era furor cuando apenas inició, ¿no? ¿Furor en qué sentido? O sea, cuando surge el rock acá, que de hecho ni siquiera el rock es propio de la Argentina. Mira. Es un género que viene incluso de Estados Unidos. Sí, eso algo sabía de eso. Bueno, lo que investigué, porque cuando escuché estos temas me interesé un poco en saber un poco más de su historia. Y cuando surge en Estados Unidos, gente fanática de la música escucha esos temas y los trae acá a la Argentina. Pero no empieza a ser lo que es hoy en día. Fue un proceso que fue con el tiempo, Sí. que empieza siendo canciones reversionadas al español de temas ya existentes. También incluso habían un poco algunos ritmos tipo estilo jazz reversionados con el rock. Y después hubieron temas nuevos que empiezan a surgir, pero en inglés, no empiezan siendo en español. Las reversiones sí eran en español, pero las canciones que los propios artistas argentinos crean fueron en inglés. ¿Y cómo es que empieza a ser el rock lo que es hoy en día conocido como el rock nacional? Empieza por dos artistas, no me acuerdo bien los nombres. Creo que Sandro es uno, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser que Sandro sea uno, ahora que lo mencionas, me acuerdo. Y tanto Sandro como un artista más escriben un tema en un bar, me acuerdo. Ahí está, Elita Nevia y Tanguito. Claro, tenés razón. Sandro fue uno de los que empieza a tocar rock, pero creo que se había retirado. Claro, Sandro se murió. Bueno, no sé cuándo se murió Sandro. Pero Sandro lo que hacía era como un Elvis argentino. Tenía ese aire a Elvis, empezó siendo como un Elvis, pero ya se fue más yendo al melódico. Pero creo que podemos decir que sí, que introdujo el rock en el sentido del el clásico acá en la Argentina. Creo que había otro que verdaderamente fue el que lo trajo, pero no me acuerdo el nombre ahora. En los créditos lo vamos a poner. Pero sí, en un baño puede ser que lo hayan hecho Lito Nevia y Tanguito. Sí, de hecho, pero ¿por qué lo hacen en un baño? Porque antes los grupos que cantaban el género rock se juntaban todos por decirlo, en un boliche, en la cueva se llamaba. Ahí toda la noche tocaban y al día siguiente se iban a un bar a practicar y a componer, pero en ese bar también iban estudiantes a repasar temas, estudiar y demás. Entonces como que no podían hacer mucho ruido, sino como que se me hacía el quilombo. Entonces cuando... no me acuerdo bien... Perdón el tema de los nombres, pero soy esto con el tema de acordarme nombres. Pero lo que sí me acuerdo era que uno de ellos se va al baño, empieza a componer un par de letras, sí. Empieza a crear un par de melodías, se le acerca su compañero y le dice, fíjate, tengo esta introducción, y había gustado. Entonces como que de ahí le dieron para adelante y con el paso del tiempo empieza a hacer lo que hoy en día es el rock en Argentina. Sí. Pero ahora, eso con el paso de la historia, ¿cómo fue afectando socialmente? Y en realidad el impacto, más bien por lo que estuve leyendo estos últimos días, que me pareció súper interesante, fue el tema de la dictadura. Porque hay dos periodos en la dictadura que fueron los que impulsaron el rock nacional. Primero fue visto desde como enemigo interior, que era el joven. El joven, al ser rebelde, que se oponía a aquello que se le decía, en el régimen militar de 1976 a 1983, tenían como principal objetivo un proceso de reorganización nacional en los jóvenes. Impulsar sus ideas, sus convicciones más que nada, y vieron que el rock nacional, el rock en sí mismo, les daba otra visión de la sociedad, de la libertad. Ellos le decían marxistas, tenían una filosofía orwelliana, porque un libro de 1984 de George Orwell habla de cómo todo el gobierno manipula a la sociedad para tenerla a su disposición. Es muy bueno el libro, 1984 de George Orwell, es una novela distópica, se los recomiendo. Y como primer enemigo del joven,
empiezan censurando el rock. Entonces, lo que ellos hacen, los artistas, empiezan a buscar sus propias letras porque querían expresar estas ideas. Y tanta era la censura que algunos incluso se tuvieron que ir. León Gieco, Piero, Gustavo Santaolalla se tuvieron que ir porque ya era peligroso estar. 30.000 asesinatos que se cometieron en este periodo trágico. Todo en relación por la letra que ellos cantaban. Sí. Considerado como actos rebeldes, digamos. Claro, y después otro que lo impulsó aún más, que fue como un efecto boomerang, que se dice, que cuando se inició la guerra con Inglaterra por las Malvinas, o las Falklands, ellos apoyan al joven, le dan esa libertad de expresar el rock nacional, pero esto en vez de favorecer, querían ver a la guerra como que algo que estaba bien, defender a la guerra, y como un dadaísta, digamos, que era el amor a la guerra. Y que la Argentina tenía que ganar y que los jóvenes tenían que apoyar la guerra, pero les vino en contra. Los jóvenes dijeron no a la guerra, no estamos de acuerdo con eso. Charlie, en canciones como Alicia en el País, del álbum Bicicleta, o si no también tenemos otros artistas como Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, León Gieco también, decían no a la guerra. Y ya para el periodo de 1983, cuando perdimos la guerra de Malvinas, el gobierno se vio diciendo queremos libertad. Había artistas como Los Violadores, por ejemplo, que hacían cantitos en los shows, diciendo, no me acuerdo cómo era el cantito, pero bueno, hacían cantitos como diciendo no queremos más este gobierno, y se tuvieron que ir. Entonces, según Charlie, es muy triste que la dictadura haya impulsado mucho el rock nacional, pero a él le hubiera gustado que no fuera así. Y bueno, creo que esa es la época dorada. Es más, también los rockeros, por ejemplo, los Redonditos Ricota hacían como shows de circo, porque tenían bailarinas, artistas, malabaristas, y lo hacían todo dentro de boliches clandestinos, abajo, underground de la ciudad, abajo, en lugares inhóspitos, cosa de que no los encontraran por las melodías o esa visión que, como que se dice, vulgar, que tenía el gobierno, que quería eliminarla por completo. Claro, hacían como encuentro clandestino como era acá en la pandemia. Sí, pero ellos solamente iban a tocar música, a hacer show. Es más, el nombre de los Redonditos de Ricota viene según un mito, una leyenda urbana, que era un señor que se encargaba de repartir buñuelos de ricota entre el público mientras tocaban los redondos, mira. Pero bueno, sí, se juntaban clandestinamente, pero bueno, eso también fue una de las cosas que a los jóvenes socialmente los impulsó a siempre estar en contra del gobierno. Mira qué locura, ¿no? Claro, aparte era una época bastante dura. Si comparamos incluso también con lo que fue la noche de los lápices y demás, era bastante estricta la cosa. Bueno, ¿viste que salió un nuevo disco de Charlie ahora? Sí. ¿Vos lo escuchaste? Escuché, pero no lo escuché en un aspecto crítico. Lo escuché como que, soy fan de Charlie, quiero escucharlo. Me pareció muy mediocre, sinceramente. Charlie puede hacer más. Pero ¿qué pasa? Está viejo. Claro, está viejo. Y como me dijo un profesor, le está pasando factura. Claro, como me dijo un profesor, él siempre fue muy honesto en que si la voz de él es de tal forma como él es como él canta, no va a haber ningún tipo de modificación, ni va a aparentar ser otra cosa. Entonces eso creo que es de valorarse. Pero bueno, está bueno el disco, tiene temas interesantes. El único bueno para mí es el de Juan Represión, que ya era de Sui Generis, era una integración que hizo. Pero está bastante bueno el disco, pero me hace preguntarme si ya Charlie está siendo teóricamente mediocre. ¿Cómo es el rock nacional actual? ¿Con qué podemos compararlo? ¿A dónde vamos? Bueno, la verdad es que es increíble toda la información que nos puede dar un género. Sí, nos quedamos cortos. Quizás para algún otro video lo tengamos un poquito más en cuenta, abarquemos una profundidad más grande. Sí, la verdad nos gustó mucho abarcar este tema, así que bueno. Mirá cómo me costó, estoy desacostumbrado, chabón. Hace un montón que no hablo así por radio. Pero bueno, quédense para más, no abandonen nuestro programa y como siempre, vibra fuerte, donde el rock vuelva a nacer. No se lo pierdan.